Vi a mi madre besar a mi mejor amigo en medio de mi fiesta de cumpleaños, usando exactamente el mismo vestido que yo, y gritando para que todos oyeran. Miren quién todavía puede conquistar a cualquier hombre que quiera. Quedé paralizada sosteniendo mi trozo de pastel, viendo a la mujer que me dio a luz destruir públicamente la amistad más importante de mi vida, solo para probar que a los 55 años, todavía era más deseable que su propia hija de 32 años. Diego intentaba zafarse del abrazo forzado de Marta, mientras 30 invitados observaban en absoluto shock, algunos dejando escapar gritos ahogados de horror ante la escena grotesca que se desarrollaba en mi sala decorada con globos dorados. El vestido rojo idéntico al mío se pegaba a su cuerpo como una segunda piel, cada detalle copiado perfectamente desde el encaje en los hombros hasta el corte que yo había elegido con tanto cariño en las boutiques del centro de la ciudad. Me di cuenta en ese momento devastador que ella me había seguido secretamente durante mis compras, anotando cada detalle para después volver a la tienda y adquirir la misma prenda como parte de un plan fríamente calculado para humillarme. «¡Dios mío, qué está pasando!», susurró alguien detrás de mí, pero yo no podía moverme ni respirar adecuadamente, paralizada por el shock de ver a mi propia madre transformar mi fiesta en una competición sexual bizarra y completamente inapropiada. El sonido de copas rompiéndose en el suelo resonó por la sala, cuando los invitados retrocedieron instintivamente, creando un círculo de horror alrededor de la escena que mi madre había orquestado, como si fuera el clímax de una obra teatral perversa. Diego finalmente logró liberarse, limpiándose la boca con el dorso de la mano mientras me miraba con ojos suplicantes, que pedían disculpas por una situación que estaba completamente fuera de su control, su rostro rojo de vergüenza genuina. Mi madre se volvió hacia mí con una sonrisa triunfante que revelaba lápiz labial corrido y una satisfacción maliciosa que me heló hasta los huesos, como si acabara de ganar una competición que solo ella sabía que estaba ocurriendo. Era como si 25 años de maternidad hubieran sido borrados en un solo momento de crueldad calculada que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el amor maternal y los límites de la competitividad femenina destructiva. Mi mente se negaba a procesar completamente lo que estaba presenciando. Mi propia madre, la mujer que debería estar apoyándome y celebrando un año más de mi vida, había transformado mi fiesta de cumpleaños en una exhibición pública de competencia femenina que me humillaba profundamente ante amigos cercanos y colegas de trabajo. El vestido rojo que ella usaba era idéntico al mío en todos los detalles. Mismo tejido de seda italiana, mismo color burdeos profundo, mismo corte que valoraba la silueta femenina, mismo encaje delicado en los hombros, excepto que en su cuerpo de 55 años parecía un disfraz desesperado de juventud perdida. Durante la semana anterior, cuando fui de compras para elegir mi ropa especial para la fiesta, tardé más de 3 horas recorriendo elegantes boutiques del centro de la ciudad hasta encontrar aquel vestido perfecto que realzaba mi piel clara y combinaba perfectamente con mis zapatos de tacón alto dorados. Nunca imaginé que mi madre me había seguido secretamente durante aquella tarde de compras, observando desde lejos mientras yo probaba ropa y hacía mi elección final, anotando mentalmente cada detalle para después volver a la tienda y comprar exactamente la misma prenda. El descubrimiento de que ella había planeado esta humillación pública con tanta antelación me hizo sentir náuseas de traición maternal, como si un cuchillo helado hubiera atravesado mi pecho y se hubiera alojado permanentemente entre mis costillas. Era imposible creer que una madre pudiera ser capaz de tanta crueldad calculada contra su propia hija, especialmente en una fecha que debería ser de celebración y alegría familiar. ¿Por qué me hiciste esto?, logré susurrar finalmente, mi voz saliendo ronca y temblorosa de dolor e indignación. Ella se rió de forma estridente, un sonido que cortó el aire como vidrio siendo arañado, y pasó las manos por su cabello rubio platinado que claramente había retocado en la peluquería esa misma mañana. Porque necesitaba mostrarles a todos que una mujer experimentada todavía puede ser más deseable que una jovencita inexperta, respondió con una frialdad brutal que hizo que varios invitados suspiraran de asombro. Cada palabra era una puñalada en mi corazón de hija, confirmando que aquel momento había sido fríamente calculado para destruirme emocionalmente frente a personas importantes de mi vida personal y profesional. El bochorno se intensificó cuando me di cuenta de que algunos invitados comenzaban a susurrar entre sí, comentando la situación en tonos bajos que creaban un zumbido constante e irritante al fondo de la sala silenciosa. Una de mis colegas de trabajo, una mujer elegante de 40 años llamada Sandra, me miraba con una expresión de genuina lástima que me hizo sentir aún más humillada, como si fuera una niña problemática cuyos padres no sabían educar adecuadamente.
Otras personas comenzaron a verificar discretamente sus teléfonos, probablemente buscando excusas para salir de la fiesta más temprano y escapar del ambiente extremadamente incómodo que se había instalado en mi propia casa. Diego finalmente encontró coraje para hablar, su voz temblando ligeramente de nerviosismo. Doña Marta, con todo respeto, creo que hubo un malentendido aquí. Yo no estaba esperando. Quiero decir, esto me tomó completamente por sorpresa. Él me miró con ojos suplicantes, claramente pidiendo disculpas por una situación que no había provocado, y pude ver que estaba genuinamente mortificado por haberse convertido en parte involuntaria de aquel espectáculo vergonzoso. Marta, por su parte, continuaba sonriendo con aquella expresión de satisfacción maliciosa, como si acabara de ganar una competición importante, pasando las manos por sus caderas de forma seductora y observando las reacciones de los presentes, con evidente placer. «No te preocupes, Diego querido», dijo ella con voz melosa. «Yo sé que te quedaste un poco sorprendido con la intensidad de mis sentimientos, pero esto es completamente natural cuando una mujer verdaderamente experimentada demuestra interés». La forma como enfatizó la palabra experimentada me hizo percibir que estaba deliberadamente intentando posicionarse como superior a mí en términos de atractivo y sofisticación femenina. Sentí mi estómago revolverse cuando comprendí que mi propia madre estaba usando mi fiesta de cumpleaños como escenario para una competencia sexual bizarra y completamente inapropiada. El aire de la sala parecía haberse vuelto espeso y difícil de respirar, cargado de vergüenza y tensión que hacía que cada segundo pareciera una eternidad de sufrimiento público. Fue en ese momento terrible que mi hermana menor, Fernanda, de 30 años, apareció en la sala principal viniendo de la cocina donde había estado ayudando a organizar las bebidas y aperitivos, cargando una bandeja de mini sándwiches que casi derramó al percibir la tensión palpable que dominaba completamente el ambiente de la fiesta. Sus ojos verdes, idénticos a los míos, se agrandaron de sorpresa cuando vio a nuestra madre y Diego aún cercanos uno del otro, y el vestido rojo idéntico que Marta usaba con tanto orgullo malicioso. «Dios mío, ¿qué está pasando aquí?», preguntó ella, colocando rápidamente la bandeja sobre la mesa más cercana y acercándose a nosotros con pasos apresurados y preocupados. «¿Por qué todos tienen esa cara de velorio? Y mamá, ¿por qué estás usando exactamente la misma ropa que Isabela?». La pregunta directa e inocente de Fernanda hizo que la incomodidad general aumentara aún más, porque había verbalizado exactamente lo que todos estaban pensando, pero nadie tenía el valor de cuestionar abiertamente. Marta se volvió hacia su hija menor con aquella misma sonrisa artificial y perturbadora, claramente preparada para justificar sus acciones con la misma arrogancia que había demostrado conmigo. «Fernanda, querida, simplemente probé a todos aquí que todavía soy una mujer muy atractiva y deseable, independientemente de mi edad», explicó ella con un tono de voz que mezclaba orgullo materno distorsionado con competitividad femenina enfermiza. «Tu hermana necesita aprender que belleza y encanto no son privilegios exclusivos de la juventud, y que una madre experimentada puede perfectamente competir con la hija en igualdad de condiciones». Las palabras salían de su boca con una naturalidad aterradora, como si ella realmente creyera que estaba haciendo algo positivo y educativo al humillar públicamente a su propia hija en el día de su cumpleaños. La expresión de horror creciente en el rostro de Fernanda reflejaba exactamente lo que yo estaba sintiendo. Una mezcla de incredulidad, vergüenza y asco ante el comportamiento completamente inapropiado de nuestra madre. Fernanda me miró con una expresión de solidaridad e indignación creciente, sus cabellos rojizos balanceándose cuando negó con la cabeza en señal de desaprobación total. «Mamá, esto es completamente inapropiado y cruel», dijo ella con voz firme, poniéndose a mi lado en una clara demostración de apoyo fraternal. «¿Cómo puedes hacer algo así con Isabela, especialmente hoy? Este es su cumpleaños, no un concurso de belleza o popularidad». La defensa valiente de mi hermana me dio fuerza renovada para enfrentar la situación, y sentí una ola de gratitud profunda por tener al menos una persona de la familia que entendía lo absurdo y la crueldad del comportamiento de nuestra madre. Roberto, el padrastro que se había casado con mi madre 3 años antes, finalmente apareció en la sala viniendo del patio donde estaba conversando con algunos invitados sobre fútbol, ajeno al drama que se había desarrollado en su ausencia. Sus 58 años estaban marcados por una expresión habitualmente tranquila, que se transformó rápidamente en confusión cuando percibió la tensión en el aire, y vio a su esposa posando junto a Diego como si fueran una pareja. «Marta, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué todos tienen esa cara extraña?», preguntó, acercándose a ella con pasos cautelosos, claramente percibiendo que algo muy malo había ocurrido durante su breve ausencia. Sus ojos castaños se movían rápidamente entre los rostros presentes,
intentando descifrar la situación a través de las expresiones de shock y vergüenza que dominaban toda la sala. Marta se volvió hacia su marido con aquella misma expresión de satisfacción maliciosa, claramente preparada para presumir de sus conquistas de la noche como si fueran motivos legítimos de orgullo maternal. La llegada de Roberto trajo una nueva capa de vergüenza a la situación, porque ahora hasta el padrastro estaba presenciando la patética demostración de competitividad maternal que había arruinado completamente mi fiesta. Roberto, querido, acabo de demostrar a todos aquí que todavía soy una mujer muy deseable y atractiva, anunció ella con orgullo exagerado, gesticulando dramáticamente con las manos como una actriz en el escenario. Probé que puedo competir perfectamente con mujeres más jóvenes, incluyendo a mi propia hija, cuando se trata de conquistar la atención masculina. Roberto se quedó parado por algunos segundos, procesando lentamente las palabras de su esposa, sus ojos moviéndose del vestido idéntico que ella usaba a mi rostro claramente afectado, luego a Diego que parecía querer desaparecer en el suelo de vergüenza. La comprensión gradual de lo que había ocurrido se reflejó en su expresión, que pasó de confusión a incredulidad y después a lo que parecía ser una mezcla de vergüenza e irritación contenida. «Marta, no puedes estar hablando en serio», dijo finalmente, su voz baja pero cargada de reprobación. «Por favor, dime que no hiciste lo que estoy imaginando en la fiesta de cumpleaños de tu propia hija». La pregunta retórica del padrastro trajo un momento de silencio aún más pesado a la sala, donde incluso el sonido de los coches pasando en la calle parecía haber cesado completamente. Mi madre, sin embargo, permanecía imperturbable ante la desaprobación creciente, como si estuviera convencida de que todos estaban simplemente envidiosos de su supuesta victoria en el juego de la seducción femenina. «Roberto, deberías estar orgulloso de tener una esposa tan atractiva y confiada», replicó ella, pasando las manos por sus caderas de forma sensual. «Muchos hombres de mi edad querrían tener una mujer capaz de despertar tanto interés y admiración», completó, refiriéndose a sí misma en tercera persona de una forma que revelaba total desconexión de la realidad de la situación. Los minutos que siguieron fueron una tortura psicológica que pareció durar horas interminables, con invitados comenzando a despedirse rápidamente usando excusas elaboradas sobre compromisos urgentes o problemas familiares que habían surgido repentinamente. Observé mi fiesta de cumpleaños, que había planeado durante semanas con tanto cariño y expectativa, deshacerse ante mis ojos como un castillo de naipes golpeado por un huracán emocional. Sandra, mi compañera de trabajo, se acercó a mí discretamente y susurró: «Isabela, siento mucho que esto te esté pasando. Si necesitas hablar sobre cualquier cosa, puedes llamarme mañana». Su voz cargaba sinceridad genuina, pero también una piedad que me hizo sentir aún más humillada, como si yo fuera una víctima digna de lástima en vez de una mujer adulta celebrando su cumpleaños. Uno por uno, los invitados fueron acercándose para despedirse con abrazos incómodos y sonrisas forzadas, todos claramente ansiosos por escapar de aquella situación familiar disfuncional que se había convertido en un espectáculo público de proporciones épicas. Diego, pobrecito, estaba visiblemente mortificado e intentaba acercarse a mí para disculparse, pero yo no podía mirarlo directamente sin recordar la imagen perturbadora de mi madre besándolo forzadamente. «Isa, te juro que no sabía nada de esto. Ella me tomó completamente por sorpresa», murmuró él cuando finalmente logró acercarse a mí mientras Marta estaba distraída conversando con Roberto. «Necesito que creas que yo jamás haría algo para lastimarte intencionalmente. Eres mi mejor amiga desde hace más de 10 años». Sus ojos castaños estaban húmedos de emoción genuina, y pude ver que él estaba tan traumatizado como yo por la situación incómoda que nos había envuelto sin nuestro consentimiento. «Lo sé, Diego», conseguí susurrar de vuelta. «Sé que esto no fue culpa tuya. Mi madre planeó todo esto deliberadamente para humillarme frente a todos». Cuando finalmente el último invitado salió de la casa, dejando solo a nuestra familia disfuncional en la sala que aún estaba decorada con los restos de la fiesta arruinada, el silencio que se instaló fue roto apenas por el sonido de Roberto, cuestionando seriamente a su esposa sobre su comportamiento inaceptable. «Marta, necesito que me expliques exactamente qué pasó por tu cabeza para hacer algo así», dijo él con voz controlada pero claramente irritada. «Esta no es la mujer con la que me casé, y ciertamente no es el tipo de persona que quiero como madre de mis hijastras». La amenaza implícita en sus palabras finalmente pareció penetrar en la burbuja de fantasía donde mi madre se había aislado, y por primera vez desde el inicio de la noche pude ver una grieta en su máscara de confianza artificial. Fernanda permanecía a mi lado, sosteniendo mi mano en una demostración silenciosa de apoyo fraternal, mientras observábamos a nuestra madre ser confrontada con las consecuencias de sus acciones crueles. «Todos ustedes están exagerando», murmuró Marta,
pero su voz había perdido aquel tono de certeza arrogante que había mantenido durante toda la noche. Yo solo estaba. Solo quería probar que aún soy atractiva y relevante. Las palabras salieron con menos convicción, revelando finalmente la inseguridad desesperada que motivaba toda aquella escenificación patética de competencia maternal. Fue en ese momento que comprendí que el comportamiento de mi madre no era solo maldad gratuita, sino el resultado de una crisis de mediana edad profunda y mal resuelta, que la estaba llevando a competir compulsivamente con mujeres más jóvenes, incluyendo a sus propias hijas. La revelación no disminuía el dolor de la humillación que yo había sufrido, pero al menos me ayudaba a entender que sus acciones tenían raíces psicológicas complejas que iban mucho más allá de simple crueldad maternal calculada. La conversación que siguió entre Roberto y mi madre fue dolorosa de presenciar, especialmente cuando él amenazó seriamente reconsiderar el matrimonio si ella no buscaba ayuda psicológica profesional para lidiar con sus problemas de autoestima y competitividad destructiva. «Marta, esto tiene que parar ahora», dijo él con firmeza. «No voy a tolerar que sigas lastimando a tus hijas por causa de tus propios complejos e inseguridades personales». Fernanda y yo permanecimos en silencio, observando a nuestra madre finalmente comenzar a derrumbarse emocionalmente, conforme la realidad de las consecuencias de sus acciones se volvía cada vez más clara e inescapable. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro cuidadosamente maquillado, borrando el rímel que había aplicado con tanto esmero antes de la fiesta, y por primera vez en la noche parecía vulnerable en vez de maliciosa. Yo solo me siento tan invisible últimamente», sollozó ella, «como si nadie me notara o me valorara como mujer. Ustedes no entienden lo difícil que es envejecer siendo una persona que siempre fue admirada por su belleza». Las palabras salían entrecortadas por sollozos genuinos que revelaban décadas de inseguridades reprimidas sobre envejecimiento, relevancia social e identidad femenina construida exclusivamente en torno a la validación externa. Comencé a percibir que mi madre estaba pasando por una crisis existencial profunda, que la estaba llevando a comportamientos cada vez más desesperados y destructivos en busca de confirmación de que aún era deseable y relevante. Aunque eso no disculpaba de ninguna manera lo que ella había hecho conmigo, al menos me ayudaba a entender que sus acciones venían de un lugar de dolor personal en vez de pura maldad calculada contra mí. «Madre, si te sentías así, ¿por qué no hablaste con nosotros en vez de humillarme públicamente?», pregunté con voz cansada, todavía procesando todas las emociones conflictivas que aquella revelación había despertado. Era difícil equilibrar la compasión natural que sentía por una persona sufriendo con la rabia justificada por haber sido usada como instrumento de validación en una competición que ni siquiera sabía que estaba ocurriendo. Las semanas que siguieron a aquella terrible noche fueron un periodo de reflexión profunda y reconstrucción familiar que cambió completamente la dinámica entre mi madre y yo, forzándonos a confrontar problemas que habían permanecido enterrados durante años de relación superficial basada en apariencias. Roberto cumplió su palabra y exigió que Marta buscara terapia psicológica como condición para continuar el matrimonio, algo que inicialmente ella resistió pero acabó aceptando cuando percibió que podría perderlo todo si no cambiaba su comportamiento autodestructivo. La doctora Silveira, una psicóloga experimentada de 45 años especializada en terapia familiar y crisis de mediana edad, se volvió una presencia regular en nuestras vidas cuando mi madre sugirió que hiciéramos algunas sesiones conjuntas para resolver nuestros conflictos. Durante nuestra primera sesión, que ocurrió en una tarde lluviosa de jueves en su acogedor consultorio decorado con plantas y cuadros tranquilizantes, Marta finalmente admitió que había estado compitiendo compulsivamente conmigo durante años. No solo en cuestiones relacionadas con la apariencia física, sino también en logros profesionales, relaciones amorosas e incluso en la aprobación de parientes y amigos en común que formaban parte de nuestras vidas sociales. «Siempre me sentí amenazada por el éxito de Isabela», confesó durante la sesión, sus manos temblando mientras sostenía un pañuelo de papel mojado de lágrimas de vergüenza y arrepentimiento genuinos. Cuando ella se graduó en arquitectura con notas excelentes, me sentí disminuida porque nunca logré completar mi propia carrera, debido a elecciones que hice cuando era joven. Cuando ella comenzó a salir con hombres interesantes y exitosos, me sentía como si estuviera siendo reemplazada como la mujer más deseable de la familia. La honestidad brutal de sus confesiones me impactó profundamente, porque revelaba que nuestra relación había sido envenenada por competición maternal durante mucho más tiempo del que yo había percibido conscientemente. Era doloroso descubrir que momentos que yo pensaba eran de apoyo maternal genuino eran en realidad oportunidades para que ella evaluara si estaba siendo superada por su propia hija en algún aspecto de la vida femenina.
La doctora Silveira explicó que el comportamiento de mi madre era un ejemplo clásico de narcisismo maternal no resuelto, combinado con una crisis de identidad relacionada con el envejecimiento y la pérdida de relevancia social que muchas mujeres experimentan. Muchas mujeres que basaron gran parte de su autoestima en la admiración externa durante la juventud enfrentan crisis profundas cuando comienzan a percibir que ya no son el centro de atención, explicó durante una sesión particularmente reveladora. Desafortunadamente, algunas de estas mujeres acaban proyectando sus inseguridades en sus propias hijas, viéndolas como competidoras en vez de personas que deberían apoyar y nutrir emocionalmente a lo largo de sus vidas. Durante esas sesiones, también descubrí que mi madre había desarrollado una obsesión enfermiza con mantener su apariencia joven, gastando cantidades absurdas de dinero en tratamientos estéticos, ropa de marca y procedimientos cosméticos que Roberto desconocía completamente. Ella reveló que había creado tarjetas de crédito secretas para financiar esta búsqueda desesperada por la juventud eterna, acumulando deudas considerables que mantenía escondidas de la familia por vergüenza y miedo al juicio. Yo creía que si lograba parecer más joven y atractiva, la gente continuaría valorándome y respetándome, explicó con voz avergonzada durante una de las sesiones más difíciles. Pero cuanto más intentaba competir con mujeres más jóvenes, más desesperada y vacía me sentía por dentro, como si estuviera luchando una batalla imposible de ganar. La terapia estaba revelando capas de inseguridad y autodestrucción que iban mucho más allá del incidente de la fiesta, mostrando un patrón de comportamiento que venía desarrollándose durante años y que había culminado en aquella demostración pública de competitividad maternal. Era simultáneamente liberador y angustiante descubrir la verdad sobre nuestra relación, porque aunque explicaba muchos comportamientos extraños del pasado, también revelaba que yo había crecido en una dinámica familiar mucho más tóxica de lo que jamás había imaginado. En cada sesión, más piezas del rompecabezas encajaban, creando un retrato perturbador de años de manipulación sutil y competencia maternal que había moldeado mi personalidad de formas que apenas estaba comenzando a comprender. Una de las revelaciones más dolorosas llegó durante nuestra cuarta sesión de terapia, cuando mi madre admitió que había saboteado deliberadamente algunas de mis relaciones amorosas en el pasado, haciendo comentarios negativos sobre mis novios a amigos en común o creando situaciones incómodas que llevaban a los hombres a alejarse de mí. Me justificaba diciendo que te estaba protegiendo de hombres que no eran dignos, confesó ella con lágrimas en los ojos. Pero la verdad es que tenía miedo de que encontraras a alguien que te hiciera completamente feliz, porque eso haría que me necesitaras menos. El descubrimiento de que ella había interferido activamente en mi vida amorosa me dejó furiosa y herida de una forma que no sabía que era posible sentir hacia la propia madre. Recordé a Juan, un ingeniero maravilloso con quien había salido durante 8 meses hace 2 años, y cómo él había comenzado a distanciarse después de una cena familiar, donde mi madre había hecho comentarios sutiles pero venenosos sobre mi inestabilidad emocional y tendencia a ser muy exigente con los hombres. En ese momento, atribuí el fin de la relación a la incompatibilidad natural, pero ahora me daba cuenta de que mi propia madre había plantado semillas de duda sobre mi carácter en su mente de forma deliberada y calculada. «Mamá, destruiste mi confianza en las relaciones durante años», le dije durante la sesión, mi voz temblando de ira contenida y dolor profundo. «¿Cuántas oportunidades de ser feliz me robaste por causa de tu propia inseguridad y necesidad enfermiza de ser el centro de atención?» La doctora Silveira medió nuestra discusión, ayudándonos a procesar estas revelaciones de forma constructiva en vez de destructiva, pero el daño emocional de descubrir la extensión de la manipulación maternal que había sufrido era casi insoportable. Era como descubrir que gran parte de mi vida adulta había sido influenciada por alguien que debería estar apoyándome, pero que en realidad estaba trabajando activamente contra mi felicidad personal por motivos puramente egoístas. El proceso de reconstrucción de nuestra relación fue largo y doloroso, exigiendo que ambas confrontáramos verdades incómodas sobre nosotras mismas y sobre los patrones disfuncionales que habíamos perpetuado durante años, sin percibir conscientemente los daños que estaban siendo causados. Mi madre tuvo que enfrentar el hecho de que había causado daños psicológicos significativos a sus propias hijas, debido a problemas personales no resueltos relacionados con la autoestima e identidad femenina construida exclusivamente en validación externa. Mientras que yo necesité aceptar que mi admiración y búsqueda de aprobación maternal me habían cegado ante señales evidentes de manipulación y competitividad destructiva que estaban ocurriendo frente a mí durante años. Durante una sesión particularmente intensa,
La doctora Silveira nos hizo hacer un ejercicio donde cada una de nosotras tenía que enumerar momentos específicos en que se sintió herida o traicionada por la otra, sin interrupciones o justificaciones defensivas. La lista de mi madre incluía momentos en que se sintió abandonada cuando yo conquistaba independencia, como cuando me mudé a mi propio apartamento o cuando recibí una promoción importante en el trabajo que ella interpretó como evidencia de que ya no la necesitaba. Mi lista, por otro lado, incluía decenas de incidentes donde ella había minado mi autoconfianza, criticado mis elecciones personales o creado situaciones competitivas que me hacían sentir inadecuada como hija y como mujer. Isabela, nunca me di cuenta de que mis propios miedos te estaban lastimando de esa manera, dijo ella después de escuchar mi lista completa, su voz cargada de arrepentimiento genuino. Pensaba que estaba siendo una madre presente e involucrada, no una competidora destructiva que estaba saboteando tu felicidad por causa de mis propios problemas no resueltos. El ejercicio fue emocionalmente agotador, pero también esencial para que ambas comprendiéramos la extensión de los daños que necesitaban ser reparados a través de mucho trabajo y paciencia de ambas partes. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que estaba teniendo una conversación genuinamente honesta con mi madre, sin manipulación o agendas ocultas influenciando nuestra comunicación familiar. 6 meses después de aquella desastrosa fiesta de cumpleaños, mi relación con mi madre se había transformado completamente, pasando de una dinámica tóxica de competencia maternal a algo que comenzaba a parecerse a una relación adulta saludable, basada en respeto mutuo y honestidad emocional. Marta continuaba asistiendo a terapia individual 2 veces por semana, trabajando intensivamente con la doctora Silveira para deconstruir décadas de patrones conductuales destructivos y desarrollar una identidad personal que no dependiera de la validación externa o de la competencia con otras mujeres. El progreso era lento y a veces doloroso, con recaídas ocasionales donde ella mostraba celos sutiles o hacía comentarios competitivos, pero yo podía ver cambios genuinos en su actitud y comportamiento general que me daban esperanza. Roberto también se había comprometido con el proceso de cambio, asistiendo a algunas sesiones de terapia de pareja para aprender cómo apoyar mejor a su esposa durante esta transformación psicológica compleja y estableciendo límites claros sobre comportamientos que no toleraría en el futuro. Durante una tarde de domingo particularmente significativa, mi madre apareció en mi casa sin avisar, algo que normalmente me dejaría ansiosa debido a las sorpresas desagradables del pasado, pero esta vez llevaba un ramo de flores simples y una expresión genuinamente vulnerable. La expresión era completamente diferente de la máscara de confianza artificial que solía usar para esconder sus inseguridades profundas y necesidad desesperada de validación externa constante. «Isabela, vine aquí para pedirte disculpas de verdad por lo que hice en tu fiesta», dijo ella, su voz temblando ligeramente de nerviosismo genuino que revelaba vulnerabilidad real. «Sé que ya te he pedido disculpas antes, pero ahora entiendo realmente la gravedad de lo que hice y quiero que sepas que estoy trabajando todos los días para convertirme en una persona mejor». Las palabras salían con una sinceridad que no había escuchado de ella en años, quizás décadas, y pude ver lágrimas genuinas formándose en sus ojos azules, sin la manipulación emocional que solía acompañar sus demostraciones de arrepentimiento. La terapia me hizo darme cuenta de que te estaba usando como un espejo distorsionado de mi propia autoestima, y eso era profundamente injusto y cruel, continuó ella, sentándose cuidadosamente en el borde del sofá, como si pidiera permiso para estar allí. La disculpa de mi madre fue solo el inicio de un proceso de reconstrucción que exigió establecer límites claros y expectativas realistas sobre cómo funcionaría nuestra relación de aquí en adelante, sin romantizar el progreso o ignorar la necesidad de cambios conductuales concretos y medibles. Durante las semanas siguientes, implementamos un sistema de comunicación estructurado que la doctora Silveira había sugerido, donde cualquiera de nosotras podía señalar cuando se sentía incómoda con el comportamiento de la otra, usando códigos verbales simples que nos ayudaban a interrumpir patrones destructivos antes de que escalaran a conflictos mayores. Cuando mi madre hacía comentarios que sonaban competitivos o manipuladores, yo simplemente decía «código amarillo», y ella se detenía inmediatamente para reflexionar sobre sus palabras y reformularlas de forma más apropiada y respetuosa. El sistema funcionaba sorprendentemente bien, especialmente porque daba a ambas una herramienta concreta para navegar situaciones potencialmente problemáticas, sin drama o confrontación destructiva, que pudiera deshacer todo el progreso conquistado. Fernanda también se involucró en el proceso, participando en algunas sesiones familiares, donde discutimos cómo todos nosotros habíamos contribuido a mantener dinámicas disfuncionales a lo largo de los años,
aunque fuera inconscientemente o con buenas intenciones. Fue doloroso pero liberador descubrir que yo misma había desarrollado algunos patrones de comportamiento defensivo que hacían difícil para mi madre acercarse a mí de forma genuina, creando un ciclo vicioso donde su competitividad aumentaba en respuesta a mi distancia emocional. Todas necesitamos aprender nuevas formas de relacionarnos, observó la doctora Silveira durante una sesión familiar, porque ustedes crearon un sistema donde nadie se sentía verdaderamente vista o valorada por quien realmente era. La observación fue un momento de revelación que me ayudó a entender que la curación sería un proceso bilateral que exigiría cambios de todas las partes involucradas, no solo de mi madre como yo había inicialmente asumido. Yo también necesitaba aprender a comunicarme de forma más abierta y vulnerable, en vez de mantener las defensas emocionales que había desarrollado como protección contra años de competencia maternal. Ese reconocimiento fue humillante pero necesario para el proceso de curación familiar que estábamos intentando construir juntas con mucho esfuerzo y determinación mutua. Uno de los hitos más significativos en nuestro camino de reconstrucción ocurrió en mi cumpleaños número 33, exactamente un año después del incidente traumático que había destruido nuestra relación anterior y expuesto décadas de toxicidad familiar oculta de forma tan pública y humillante. Esta vez, organicé una celebración mucho menor y más íntima, invitando solamente a Fernanda, Roberto, mi mejor amiga de la infancia Carla, y Diego, que se había vuelto aún más cercano después de sobrevivir juntos a aquella experiencia vergonzosa. Carla, una mujer de 31 años que me conocía desde la adolescencia, había presenciado muchos de los comportamientos competitivos de mi madre a lo largo de los años, pero siempre de forma sutil e indirecta que ella no conseguía nombrar claramente en aquel momento. Siempre sentí que tu madre tenía algo extraño contigo, confesó durante nuestra preparación para la fiesta, pero nunca pude poner el dedo en qué era exactamente. Ahora todo tiene perfecto sentido. Decidí conscientemente no invitar a mi madre a esta celebración, necesitando un espacio seguro para procesar todo lo que había ocurrido y verificar si conseguía disfrutar de un cumpleaños sin ansiedad o miedo a la manipulación. La decisión fue difícil y me causó sentimientos de culpa, pero la doctora Silveira me había ayudado a entender que establecer límites temporales era esencial para mi propia salud mental y para el proceso de curación a largo plazo. No estás castigando a tu madre, había explicado. Estás creando un espacio donde puedes redescubrir quién eres sin la presión de la dinámica competitiva que definió vuestra relación durante tantos años. En la mañana de mi cumpleaños recibí un mensaje de texto de mi madre que era simple pero profundamente significativo. Feliz cumpleaños, mi querida hija. Sé que necesitas espacio hoy, y respeto completamente tu decisión. Te amo y deseo tu felicidad siempre. El mensaje me hizo llorar, pero fueron lágrimas de alivio y esperanza en vez de dolor o frustración, porque demostraba que ella estaba realmente aprendiendo a respetar mis límites sin transformar esto en una manipulación emocional. Era la primera vez que había demostrado amor maternal genuino sin expectativas de reciprocidad inmediata o intentos de controlar mi comportamiento a través de culpa o chantaje emocional. La fiesta de mi 33º cumpleaños fue exactamente lo opuesto a la catástrofe del año anterior. Tranquila, genuinamente alegre y llena de personas que me apoyaban incondicionalmente sin agendas ocultas o competiciones subterráneas que envenenaban cada interacción social. Diego se había convertido en un amigo aún más precioso después de sobrevivir a aquel momento traumático, y nuestra amistad se había profundizado de una forma que no esperaba, basada en una comprensión mutua sobre cómo dinámicas familiares tóxicas pueden afectar relaciones inocentes. ¿Sabes que aquel beso fue la cosa más extraña e incómoda que me ha pasado? Bromeó durante la fiesta, haciendo que todos rieran y transformando un recuerdo doloroso en algo que podíamos procesar con humor saludable. Carla trajo un pastel de chocolate casero decorado con flores reales de su jardín. Roberto contribuyó con vinos excelentes que había escogido especialmente para la ocasión, y Fernanda preparó una playlist de canciones que marcaron momentos importantes de nuestra infancia y adolescencia. El contraste con el año anterior era tan dramático que me hizo darme cuenta de cuánto había estado viviendo bajo estrés constante debido a la dinámica competitiva con mi madre, incluso cuando no reconocía conscientemente esta tensión como parte de mi estado emocional normal. Este es el tipo de fiesta que siempre quise tener, confesé a Carla mientras observábamos a Diego y Roberto discutiendo animadamente sobre fútbol, sin drama, sin competición, solo personas que me aman genuinamente celebrando conmigo. La sensación de paz y autenticidad que impregnó toda la noche me hizo comprender cuánto había perdido al aceptar comportamientos manipulativos como normales en relaciones familiares que deberían ser fuentes de apoyo y seguridad emocional.
Por primera vez en años, conseguí relajarme completamente durante mi propia fiesta, sin verificar constantemente las expresiones de las personas a mi alrededor en busca de señales de drama inminente o juicios ocultos. Era como si hubiera aprendido a respirar libremente después de años de contención involuntaria, que se había vuelto tan habitual que ni siquiera percibía cuánto estaba limitando mi propia capacidad de disfrutar momentos especiales. La diferencia era tan marcada que me hizo darme cuenta de cuántas otras áreas de mi vida habían sido afectadas por la tensión constante de vivir en una dinámica familiar competitiva y tóxica. Durante los meses que siguieron a mi exitoso cumpleaños, mi madre continuó demostrando progreso genuino en su terapia y en sus esfuerzos para desarrollar una identidad personal que no dependiera de competición o validación externa constante, que había definido su personalidad durante décadas. Ella había comenzado a asistir a clases de pintura en una escuela de artes local, redescubriendo una pasión artística que había abandonado en su juventud cuando se casó con mi padre biológico y se concentró exclusivamente en ser esposa y madre. La pintura me ayuda a expresar emociones de forma constructiva en vez de destructiva, explicó durante una de nuestras conversaciones telefónicas semanales que habíamos establecido como parte del proceso de reconstrucción cuidadosa de nuestra relación familiar. Cuando siento celos o inseguridad, en lugar de transformar esto en competencia con otras personas, pinto algo que representa esos sentimientos y después converso sobre el cuadro con la doctora Silveira. Su progreso artístico era evidente no solo en los lienzos que comenzó a producir, sino también en la forma como hablaba sobre sí misma y sobre otras mujeres. Había mucho menos comparación y mucho más apreciación genuina por los logros ajenos. Roberto me contó que ella había desarrollado amistades saludables con otras mujeres de su grupo de edad en las clases de pintura, algo que raramente ocurría antes porque ella siempre se sentía en competencia innecesaria y constante. Por primera vez desde que nos casamos, veo a tu madre genuinamente feliz con sus propios logros en vez de obsesionada con lo que otras personas están haciendo, observó durante un almuerzo donde me actualizó sobre su progreso. Era reconfortante saber que el trabajo terapéutico estaba produciendo cambios duraderos que se extendían más allá de nuestra relación específica, afectando positivamente todos los aspectos de su vida social y emocional. Gradualmente, comencé a sentir que tal vez fuera posible reconstruir una relación maternal saludable, basada en respeto mutuo en lugar de competencia destructiva, aunque sabía que sería un proceso largo que exigiría vigilancia y trabajo constante de ambas partes. La esperanza era cautelosa, pero real, alimentada por pequeños progresos consistentes que se acumulaban a lo largo del tiempo en una dirección claramente positiva y constructiva. El momento en que realmente comprendí que mi madre había cambiado fundamentalmente vino de forma inesperada durante una tarde de sábado, cuando ella me llamó para contarme que había recibido una invitación para ser dama de honor en la boda de una prima distante, pero había declinado porque la ceremonia ocurriría el mismo día de una exposición de arte, donde yo iba a presentar algunos proyectos arquitectónicos importantes. Le dije que tenía un compromiso muy importante ese día, apoyar a mi hija en un logro profesional, explicó ella con orgullo genuino en la voz, y que no me lo perdería por nada del mundo, ni siquiera por un evento social prestigioso. La decisión puede parecer pequeña para personas ajenas, pero para mí representaba una transformación revolucionaria. Por primera vez en la vida, mi madre había elegido apoyarme en vez de competir o ponerse en primer lugar en una situación social. «Mamá, no necesitabas hacer esto», dije, genuinamente conmovida por el gesto y por el significado simbólico que representaba en nuestro viaje de reconstrucción. La exposición no es tan importante comparada con una boda familiar. Pero ella interrumpió mi intento de disminuir la importancia del evento. «Isabela, todo lo que logras es importante para mí ahora, porque finalmente entendí que tu éxito no disminuye mi valor como persona. De hecho, me llena de orgullo maternal genuino». Las palabras eran exactamente lo que había soñado escuchar durante décadas de relación complicada, y finalmente sonaban sinceras en vez de manipuladoras o calculadas para conseguir algo a cambio. Aquella tarde, por primera vez desde niña, sentí que realmente tenía una madre que me apoyaba incondicionalmente, que alentaba mi éxito sin verlo como una amenaza a su propia identidad o valor personal. La sensación era simultáneamente nueva y familiar, como redescubrir algo precioso que había perdido hace mucho tiempo y dado como definitivamente desaparecido para siempre. Decidí que estaba lista para invitarla a participar en la exposición, no solo como espectadora, sino como parte activa de mi red de apoyo profesional y personal que estaba reconstruyendo cuidadosamente. Era un riesgo emocional significativo, pero sentí que nuestra relación había progresado lo suficiente para justificar esta demostración de confianza renovada.
La exposición de arquitectura donde presenté mis proyectos más recientes se convirtió en un hito simbólico en nuestra nueva relación, representando la primera vez que mi madre asistió a un evento profesional mío sin intentar robar protagonismo o transformar la ocasión en una competencia sobre quién recibía más atención de los presentes. Ella llegó vestida de forma elegante pero apropiada para la edad, usando un conjunto azul marino clásico que la hacía parecer sofisticada, sin intentar parecer más joven de lo que era, y cargando un pequeño ramo de flores amarillas, mis favoritas, como forma de demostrar apoyo. Durante toda la noche observé discretamente su comportamiento, buscando señales de los patrones antiguos de competitividad o manipulación, pero quedé genuinamente impresionada con su postura madura y respetuosa que demostraba un crecimiento real. Cuando personas preguntaban sobre nuestra relación familiar, ella respondía con orgullo genuino: «Esta es mi hija Isabela, es una arquitecta brillante, y estoy muy orgullosa de todos sus logros profesionales y personales». No había intentos de redireccionar la atención hacia sí misma, no había comentarios sutilmente competitivos, y no había comportamientos que me hicieran sentir avergonzada o ansiosa como ocurría invariablemente en el pasado. Carla, que también estaba presente en el evento, me susurró: «Tu madre está completamente diferente. Parece una persona genuinamente orgullosa en vez de una persona fingiendo orgullo para conseguir atención o validación externa». La observación de mi amiga confirmó que los cambios eran visibles para personas externas, no solo para mí, que estaba desesperadamente queriendo creer en el progreso y en la posibilidad de un cambio genuino. Durante la presentación de mis proyectos, vi a mi madre al fondo de la sala, escuchando atentamente y sonriendo con una expresión de orgullo maternal auténtico, que me dio confianza adicional para hablar sobre mi trabajo de forma apasionada y cautivadora. Era como si su presencia positiva estuviera energizándome en lugar de drenándome, una experiencia completamente nueva en nuestra relación familiar que me emocionó profundamente. Por primera vez en décadas sentí que tenía una madre genuinamente animándome, en lugar de alguien compitiendo secretamente o buscando formas de disminuir mis logros para sentirse mejor consigo misma. El éxito de la exposición y la presencia apoyadora de mi madre marcaron el inicio de una nueva fase en nuestra relación, donde comenzamos a construir memorias positivas que gradualmente reemplazaron décadas de interacciones problemáticas y competitivas que habían definido nuestra dinámica anterior de forma tan destructiva. En las semanas siguientes, establecimos una tradición de almuerzos quincenales donde conversábamos sobre nuestros proyectos personales, desafíos profesionales y desarrollos en nuestras respectivas jornadas de crecimiento personal, siempre con el entendimiento de que si cualquiera de nosotras se sintiera incómoda con la dirección de la conversación, podría usar nuestros códigos establecidos para redireccionar el diálogo. Durante uno de esos almuerzos, mi madre me mostró algunas de sus pinturas recientes, paisajes vibrantes y retratos abstractos que revelaban una sensibilidad artística que yo nunca había visto en ella antes, cuando su energía creativa estaba bloqueada por competitividad e inseguridad constante. La terapia me ayudó a redescubrir partes de mí misma que habían sido enterradas por décadas de enfoque obsesivo en la validación externa, explicó ella, hojeando las fotos de las obras en su teléfono con evidente orgullo saludable. Ahora, cuando pinto, siento una paz interior que nunca experimenté compitiendo con otras personas o intentando probar mi valor a través de comparaciones constantes con mujeres más jóvenes. Era evidente que ella había encontrado una fuente de realización personal que no dependía de disminuir a otras mujeres o robar atención de situaciones sociales que deberían ser sobre otras personas. El contraste con la persona que había besado a Diego en mi fiesta era tan dramático que a veces parecía que estaba conociendo a mi madre por primera vez como un ser humano complejo y en crecimiento, en lugar de solo como una fuente de drama familiar. Durante estos encuentros, también comencé a compartir con ella algunos de mis propios desafíos e inseguridades, probando cuidadosamente si ella conseguía ofrecer apoyo genuino, sin transformar nuestras conversaciones en oportunidades para competir u ofrecer consejos manipulativos disfrazados de preocupación maternal. Para mi sorpresa y alivio, ella demostraba una capacidad creciente de escuchar sin juzgar y ofrecer soporte emocional sin intentar controlar o dirigir mis decisiones, de acuerdo con sus propias necesidades emocionales. Era como si estuviera aprendiendo a ser madre de verdad por primera vez, a los 55 años, después de décadas intentando usar la maternidad como herramienta de validación personal, en lugar de como oportunidad de nutrir y apoyar a otra persona. 12 meses después de aquella catastrófica fiesta de cumpleaños que había expuesto décadas de toxicidad familiar oculta, me encontré sentada en el consultorio de la doctora Silveira para nuestra última sesión de terapia conjunta, reflexionando sobre el extraordinario viaje de transformación que habíamos recorrido juntas como madre e hija
a través de mucho trabajo y determinación mutua. La sala familiar con sus plantas y cuadros tranquilizadores había sido testigo de lágrimas, confrontaciones, revelaciones dolorosas y, finalmente, momentos de genuina conexión y comprensión mutua que yo no creía posibles un año antes, cuando nuestra relación parecía irremediablemente rota. Ustedes dos han hecho un trabajo excepcional en deconstruir patrones destructivos que probablemente databan de generaciones anteriores, observó la doctora Silveira, mirando alternativamente a mí y a mi madre con una expresión de satisfacción profesional genuina. Lo que más me impresiona es cómo ambas fueron capaces de asumir responsabilidad por sus partes en la dinámica disfuncional, en lugar de simplemente culparse una a la otra o victimizarse durante el proceso de sanación. Mi madre, sentada a mi lado con una postura relajada que contrastaba dramáticamente con la tensión defensiva que solía cargar, sonrió genuinamente y dijo: «Doctora, por primera vez en mi vida adulta, siento que tengo una hija de verdad, no una competidora. Y también siento que finalmente me convertí en una madre de verdad, no solo una mujer insegura fingiendo saber criar hijos mientras usaba la maternidad para validación personal». Sus palabras me emocionaron profundamente, porque capturaban exactamente la transformación que yo había experimentado desde mi lado de la relación, donde finalmente me sentía vista y valorada como persona independiente. «Yo también siento que finalmente tengo una madre», respondí, sosteniendo su mano en un gesto que habría sido imposible un año antes. «Una madre que me apoya en lugar de competir conmigo, que me ve como una persona separada en lugar de una extensión de su ego». El intercambio de palabras cariñosas y honestas marcó simbólicamente el fin de un ciclo de dolor familiar y el inicio de algo completamente nuevo y saludable que habíamos construido juntas a través de mucho esfuerzo y valentía para cambiar. La ceremonia improvisada de graduación de la terapia familiar se convirtió en un momento de celebración genuina que ninguna de nosotras había anticipado cuando comenzamos aquel doloroso proceso de deconstrucción y reconstrucción relacional que había exigido tanto de ambas emocionalmente. La doctora Silveira nos entregó certificados simbólicos, hojas de papel decoradas a mano con mensajes personalizados sobre nuestro progreso, que guardé como recuerdo de una de las experiencias más transformadoras de mi vida adulta. «Isabela, has aprendido a establecer límites saludables sin cortar relaciones importantes. Y Marta, has aprendido a apoyar sin controlar y a amar sin competir», escribió ella en los certificados que se convirtieron en símbolos tangibles de nuestro extraordinario crecimiento personal. Durante nuestro camino hacia el estacionamiento después de la sesión final, mi madre y yo conversamos sobre cómo nuestra nueva dinámica había afectado positivamente otros aspectos de nuestras vidas. Ella había desarrollado amistades más profundas y auténticas, mientras yo había ganado confianza en relaciones románticas y profesionales. Ya no cargaba el peso inconsciente de una relación maternal competitiva que había moldeado mi forma de relacionarme con otras personas durante décadas, sin que yo lo percibiera conscientemente. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende?», dijo ella mientras buscaba las llaves del coche. «Es cómo me siento más joven y energizada ahora que no gasto energía intentando competir con mujeres más jóvenes. Descubrí que la madurez y la autenticidad son mucho más atractivas que la desesperación disfrazada de juventud, y mucho menos agotadoras emocionalmente». La observación demostraba una autoconciencia que ella nunca había poseído antes de la terapia, y me hizo darme cuenta de que el trabajo psicológico había beneficiado no solo nuestra relación, sino también su relación consigo misma y con el mundo a su alrededor. «Mamá, ¿puedo decirte algo?», pregunté cuando llegamos a nuestros coches. «Estás mucho más hermosa ahora que la noche de la fiesta, porque ahora tu belleza viene de un lugar genuino en lugar de desesperado». Ella me abrazó con lágrimas en los ojos, y por primera vez desde que yo era niña, sentí que estaba siendo abrazada por una madre que me amaba verdaderamente, en lugar de alguien que veía nuestra relación como una competición a ganar. ¿Te gustó la historia de Isabela y su jornada de reconstrucción familiar? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí que te espero.